Ciclo de Krebs. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, primero debe ocurrir la formación de la acetilcoenzima A. Este compuesto, conocido como acetil-CoA, es la molécula precursora del ciclo de Krebs y se va a formar a partir del piruvato que se produjo en la glucólisis. Este piruvato se va a transportar desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial y es ahí donde el piruvato va a reaccionar con la coenzima A para producir acetilcoenzima A y NADH. Esta reacción está catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa y ahora se puede llevar a cabo el ciclo de Krebs. En los organismos eucariontes el ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial y en los procariontes se va a llevar a cabo en el citoplasma. Este proceso va a estar constituido por 8 reacciones enzimáticas. El ciclo de Krebs es un proceso catabólico, ya que incluye reacciones de oxidación, pero también es un proceso anabólico, debido a que algunos productos como el citrato o el malato se van a utilizar para la producción de ácidos grasos, colesterol y glucosa. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es un proceso anfibólico. El proceso anfibólico lo podemos definir como el conjunto de reacciones responsables para la degradación completa del piruvato que se produjo en la glucólisis a dióxido de carbono. El ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo ATC, ácido tricarboxílico, o también se conoce como el ciclo del ácido cítrico, porque el nitrato es la primera molécula que se va a producir cuando el acetilcoenzima A se combine con el oxalacetato. Funciones del ciclo de Krebs. Es la fuente productora de coenzimas reducidas utilizadas para la producción de ATP, produce la mayor parte del dióxido de carbono de la célula, convierte intermediarios en precursores de ácidos grasos y proporciona precursores para la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil se une con una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera el grupo CoA, a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la citrato-sintasa, que es inhibida por el citrato. La coenzima A formada en esta reacción se recicla, está de nuevo preparada para participar en la descarboxilación oxidativa de esta molécula de piruvato a cargo del complejo piruvato deshidrogenasa, donde se generará otra molécula acetil-CoA que podrá entrar en el ciclo. En la etapa 2 se produce la isomerización del citrato. Aquí se forma a partir del citrato el cis-aconitato y luego el isocitrato. Esta reacción es llevada a cabo por la enzima aconitasa y es inhibida por el fluorocitrato. La etapa número 3 consiste en la generación de dióxido de carbono por una deshidrogenasa al NAD+, y la formación del alfa-cetoglutarato. El isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, el alfa-cetoglutarato. Durante este paso, el NAD+ se reduce al NADH. La enzima que cataliza este paso se llama isocitrato deshidrogenasa. Es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. Esta oxidación genera el primer portador de alta energía de NADH del ciclo. En la etapa número 4 se genera la segunda molécula de dióxido de carbono por un complejo multienzimático con la formación de succinil-CoA. En este paso el alfa-cetoglutarato se oxida, lo que se reduce un NAD+ en NADH, y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo enzimático es inhibido por mercurio, arsénico y también por la falta de tiamina en la dieta. La etapa número 5 consiste en la fosforilación del sustrato y la formación del succinato. En el quinto paso, la coenzima A del succinil-coenzima A se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, guanosindifosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. El GTP es similar al ATP,
Ambos sirven como fuentes de energía y ambos pueden convertirse el uno en el otro. La molécula que se produce durante el ciclo depende del organismo y del tipo de célula. Por ejemplo, las células cardíacas humanas generan ATP, pero las hepáticas generan GTP. La etapa 6 es una deshidrogenación dependiente de fabina con la formación de fumarato. Se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren dos átomos de hidrógeno junto con sus electrones a FAD, dinucleótido de flavina y adenina, para formar FADH2. La enzima que realiza este paso es la succinato deshidrogenasa y se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Esta enzima es la única del ciclo de Krebs unida a la membrana. La etapa número 7 consiste en la hidratación de un doble enlace carbono-carbono con la formación de malato. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos, fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la fumarasa. En la etapa 8 se produce una deshidrogenación que regenera el oxalacetato, formando oxalacetato. De esta manera volvemos al inicio del ciclo. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la malato deshidrogenasa. En el proceso, esta molécula de NAD+, nicotin-adenin-dinucleótido, se reduce a NADH. En conclusión, podemos decir que por cada molécula de piruvato que entre al ciclo, se va a producir una molécula de GTP, 3 de NADH y una de FADH2. Pero como sabemos, en la glucólisis se producen 2 moléculas de piruvato, por lo tanto se requieren 2 vueltas del ciclo para completar la oxidación completa de la molécula de glucosa, y los productos van a ser el doble, o sea 2 moléculas de GTP, 6 de NADH y 2 de FADH2. Así la glucosa se va a descomponer por completo para producir 6 moléculas de dióxido de carbono, de las cuales 2 se produjeron en la formación de la acetilcoenzima A y las otras 4 en el ciclo de Krebs. Gracias por su atención.